Bien, veamos, ¿qué es la lógica? Eh, Como les dije, la lógica es una ciencia aparte, ¿no? Y la matemática utiliza la lógica. Y si bien hay varias versiones de la lógica, o sea, hay distintas interpretaciones, eh, la matemática utiliza exclusivamente lo que se llama la lógica bivalente o lo que se llama la lógica clásica. La lógica bivalente es porque acepta dos valores de verdad, verdaderos, falsos o unos y ceros, ¿no? El uno sería el equivalente al verdadero y el cero sería el equivalente al falso, ¿sí? Eh, no se puede pensar la matemática desde otra lógica. Si se empieza a considerar otros tipos de lógicas para construir la matemática, habría que reconstruir toda la matemática en ese sentido. Bueno, a ver, veamos, ¿qué dice acá? ¿Qué es la lógica? Esto está sacado del librito de Sil, el que les había hablado, ¿se acuerdan? Que está en el drive que les pasé. Bueno, dice que Sí, que la lógica es la rama del conocimiento que trata los métodos de razonamiento mediante reglas y técnicas con el fin de determinar si un argumento es válido. O sea, de eso se va a encargar la lógica. Va a encargarse de estudiar técnicas, reglas, estructuras de razonamientos, como para yo poder determinar la validez de los argumentos. ¿Sí? Ese va a ser el estudio de la lógica. Y con ese fin, o sea, vamos a tomar todo eso que la lógica estudia para poder deducir también proposiciones en la matemática. Ahora, cuando hablamos de técnicas, de reglas, de razonamientos, en la lógica estamos hablando de cosas ya bastante elaboradas, ¿no? La lógica también arranca desde cosas que son más básicas. Por ejemplo, uno de los conceptos más básicos de la lógica es lo que es una proposición. ¿Sí? O sea, el primer objeto con el que arranca la lógica a estudiar es con las proposiciones. Y bueno, y una definición de proposición sería, ¿no? Que es un enunciado o oración declarativa de la cual se puede afirmar que es verdadera o falsa. Sí, esa sería la definición de proposición. Es un enunciado o oración que es declarativa y de la cual yo puedo decir si es verdadera o falsa. En este caso, que es la lógica bivalente con la que nosotros estamos trabajando, me dice que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. Eso es un principio dentro de la lógica bivalente, que es el principio de no contradicción, ¿no? O sea, yo digo hoy es viernes, ¿eso es verdadero o es falso? No hay otra opción. A ver, si empezamos a filosofar con otras lógicas, capaz que uno dice, y es viernes, pero si se pone a pensar en algún parte del mundo no es viernes, y que bueno, eso no, eso a nosotros no nos importa. Eh, ¿Es viernes o no es viernes para la matemática? ¿Sí? Y después dice que sí, que si una proposición no es falsa, entonces es verdadera, y si no es verdadera, entonces es falsa, eso es lo que se llama el principio del tercer excluido, quiere decir que no hay un tercer valor en cuestión, ¿sí? O es verdadero o es falso. Esos son dos principios claves de lo que es la lógica clásica de Aristóteles o la lógica bivalente, ¿no? Y después da otra definición que a eso que nosotros llamamos verdadero o falso es lo que se llama el valor de verdad de una proposición. Ya me avisa que me faltan 10 minutos. Si ustedes me pueden decir cuando falte poquito, porque a veces no lo veo, ¿sí? Y más cuando estoy compartiendo pantalla. Si me dicen faltan 2 minutos, me avisan, ¿sí? Si alguien se da cuenta. sí, no hay problema, son las 7 en punto recién. Sí, 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 por eso digo, eh, pero digo, se me está por cortar el Zoom, digo, en 10 minutos, en menos de 10 minutos. Sí, te avisamos. Sí, Después nos volvemos a conectar, ¿sí? sí, en el mismo. Bueno, eso, si una proposición es verdadera o falsa, ese es el valor de verdad de la proposición. Eso es otro concepto. Y después, bueno, en matemática, los axiomas y los teoremas de los que hablamos recién son proposiciones, ¿sí? No más que los axiomas van a ser proposiciones que nosotros vamos a aceptar su verdad sin demostrar,
Y los teoremas van a ser proposiciones que vamos a tener que demostrar para decir que son verdaderos. ¿Sí? Bien, un pequeño ejercicio, como para ver si se entendió la definición de proposición. Acá me tira algunas oraciones y ustedes me van a decir si eso o no es proposición. A ver, la primera que dice, hoy es un día soleado. ¿Qué les parece? Que es una proposición. ¿Así era? Sí, ¿no? O sea, No, es Lo es, declarativa, es informativa, me está informando algo y a su vez yo puedo decir, ¿es verdadero que es soleado o es falso que es soleado? o sea, sería un teorema porque habría que comprobarlo. No, todavía no nos metamos en teoremas. Ah, No, está bien. No, sí, vamos es a una ver qué es una proposición. proposición. Sí. Ya vamos Sí, a es una llegar a los proposición. teoremas. Sí. Ahora estamos con la lógica. Después ya nos vamos a meter en lo que es un teorema en matemática y todas esas cosas. ¿Sí? Bueno, entonces estamos de acuerdo que es una proposición, ¿no? O sea, la proposición me Sí. tengo que fijar dos cosas. Que me esté informando algo, que esté declarando algo y que si es verdadero o falso. Si puedo decir que es verdadero o falso. Acá me pregunta, ¿qué hora es? No, eso sería como ambivalente, está preguntando. Es una oración, pero es, claro, es interrogativa, ¿no? No me está informando nada. Ni tampoco le puedo decir que es verdadero o falso eso. Eso no es proposición. Pero bueno, si quieren podemos poner acá sí, acá podemos no. Y bueno, en este caso podríamos decir, no sé, si hoy fue soleado es verdadero, si no fue soleado es falso. Después me dice que 12 es un número primo. Es una proposición. Es una proposición, ¿no? Me está informando algo. Sí, es proposición. ¿Es verdadero o es falso? Falsa. Es falsa, ¿no? Es un número compuesto, ¿no? Más bien. Un número compuesto porque tiene más de dos divisores, ¿no? Un número primo el que tiene exactamente dos divisores, si hablamos de los números naturales. Si hablamos de los enteros serían 4, pero en los números naturales el número primo es el que tiene dos divisores, que es 1 y sí mismo, ¿no? Y el número compuesto tiene más de dos divisores y lo puedo expresar como producto de números primos. Otra, déjalo ser. Eso no. No, no es la proposición. No es una proposición, es un imperativo, los imperativos no son proposiciones. Y después, bueno, acá está el top 1 de los teoremas de la matemática, que dice que en todo triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de su hipotenusa. Es una proposición Es una proposición, ¿y cómo es? falsa. No, es verdadera. No, es verdadera. Es el famoso teorema de El Pitágoras. teorema de Pitágoras. Es el famoso, sí, es verdadero. Igual si no lo conocían, no importa, ya lo van a conocer. Ayer lo vimos, ayer o antes de ayer. Ah, sí, ¿lo vieron con Cristian? Sí. Sí, lo vemos la tuya. Y hay demasiado para practicar. Perfecto. Bueno, ahora, como hay proposiciones, ¿no? En matemática lo que se va a utilizar mucho es lo que son las funciones proposicionales. ¿Sí? Una función proposicional, a ver, yo les voy a dar un ejemplo. Si yo les digo X es par, ¿qué me pueden decir de eso? ¿Me está informando algo? Sí, está informando. ¿Puedo decir que es verdadero o falso? Depende de cuánto valga X. Claro, Sí, eso es lo que lo convierte en una función proposicional y no en una proposición. ¿Sí? O sea que si yo no sé el valor de X, yo no puedo decir si es verdadero o falso. Pero si yo le doy valores a X, entonces se convierte en proposición. Eso, bueno, es un poco lo que dice acá, ¿no? Una función proposicional es una variable indeterminada, en una variable indeterminada X, es toda oración en la que figura X como sujeto u objeto directo. Esto tiene que ver un poco con el análisis de oraciones, el que se acuerda, el sujeto o el objeto directo es si es voz pasiva, ¿no? Sería ¿no? Por ahí las maestras se acuerdan un poco más porque lo dan, ¿no? Y dice, la cual se convierte en proposición para cada especificación de X. Por ejemplo, si yo digo, le doy a X el valor 7, ¿no? Entonces yo te diría que 7 es par. ¿Qué me dicen? ¿Cómo es esto?
Claro, ahí podemos decir que ya es falso, que es una proposición falsa. Es falsa. Y es más, a partir de ahora ya no vamos a usar la palabra verdadero o falso, vamos a usar la F como falso, ¿sí? Y si yo les digo, a ver, dígame un X para el cual sea verdadera. 8. 8, muy 8, bien, 4, 2. 8. 8 es par y en este caso decimos que es verdadera. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? No hay nada del otro mundo hasta ahora. A ver, espera un momento. Bueno, vimos lo que era una proposición, lo que era una función proposicional. Ahora vamos a ver operadores lógicos, ¿no? O sea, las proposiciones no quedan ahí. O sea, después uno va a poder operar también con esas proposiciones. Una de las primeras operaciones que va a aparecer es la negación, y es la única operación en la que yo puedo operar con una sola proposición. Después para los otros operadores voy a necesitar 2 proposiciones o más, ¿sí? Bueno, negación, más o menos todos tenemos idea de lo que dice la palabra, ¿no? Negación, negar algo, ¿no? Si yo digo que Juan es actor y niego eso, ¿cómo traduciría esa oración? Juan no es actor. Claro, que Juan no es actor. Y el simbolito para la negación es este, ¿no? Si yo tengo una proposición P que me dice que Juan es actor, le agrego esto adelante, estoy diciendo lo contrario, ¿no? Y si nosotros conocemos el valor de verdad de la proposición y sabemos, por ejemplo, que Juan es actor verdaderamente, el valor de verdad de esa proposición va a ser verdadero. Por el principio del tercer excluido, el valor de verdad de su negación va a ser, ¿cómo? ¿Falsa? Va a ser falsa. ¿Sí? O sea, si una proposición es verdadera, su negación es falsa. Y si una proposición es falsa, su negación es verdadera. Voy a hacer unas pequeñas advertencias, ¿no? Si bien nosotros acá estamos usando un contenido para las proposiciones, lo usamos con un fin pedagógico para que uno entienda mejor de dónde viene. Pero en realidad, cuando la lógica estudia las relaciones entre proposiciones, por lo general lo hace sin un contenido, o sea, con la variable así a secas, P, Q, y trabaja con eso, ¿no? Lo que importa es la estructura, no el contenido de la proposición. Lo que le da validez a un razonamiento, o no, es la estructura que tiene el razonamiento y no tanto el contenido de las proposiciones. Eso por un lado. Y ahora vamos a ver otro concepto, o sea, vimos lo que es el valor de verdad, y ahora vamos a ver el concepto de lo que es tablita de verdad. Que también, otra aclaración para las tablitas de verdad. Nosotros también usamos el contenido de la proposición como para armar la tablita de verdad con un fin pedagógico. Pero en realidad las tablitas de verdad tienen esa estructura independientemente del ejemplo que nosotros utilizamos. No es que el ejemplo me determina la tabla de verdad, sino que uno busca un ejemplo como para poder explicarlo. Eso se llaman modelos en lo que es la enseñanza. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos, si yo tengo una proposición P, ¿no? Digo, la proposición P es que Juan es actor, ¿no? ¿Cuáles serían los posibles valores de verdad de esa proposición? ¿Cuántos son? ¿Puede ser verdadero o puede ser falso claro, o no? Claro, bueno, y de alguna forma ya en la tablita ya estaba destinada para que no tenga más de 2 valores, ¿no? Claro, esos son los 2 valores que puede tomar la proposición, verdadero o falso, en la lógica que estamos viendo nosotros, ¿no? Entonces, si yo digo que una proposición P es verdadera, ¿cómo va a ser su negación? Lo vimos recién. Falsa. Y si es falsa, Va a ser verdadera. va a ser verdadera. Perfecto. Otra aclaración. Que aparezca un no en la proposición a veces no significa tampoco que tenga que aparecer negada la proposición. Yo podría haber tomado como que P era que Juan no es actor y su negación podría haber sido también que Juan es actor, ¿no? Como para tener una idea.
Y ahora, bueno, vamos a ver una propiedad, que es lo que pasa con la doble negación, ¿no? Si yo la tablita de verdad con la negación la hice en función de lo que tenía acá, ahora yo estoy negando no P, entonces los valores de verdad que voy a tomar en cuenta van a ser estos, para negar. ¿Sí? Aplico la segunda negación a esto. ¿Sí? Entonces, si no P es falso, la negación de no P es verdadera. verdadera. Y si no P es verdadero, la negación de no P sería Falsa. falso. Y ahí volvemos a lo que teníamos al principio. Ujú. Entonces ahí podemos decir que la doble negación de P es P. Esta propiedad se llama propiedad involutiva. Hay varios tipos de propiedades involutivas, ¿no? Propiedad involutiva de la negación sería en este caso, ¿no? De matemática vamos a ver, por ejemplo, menos menos es, o sea, si yo tengo menos menos 4 y me da 4, eso sería una involución del signo negativo. ¿Sí? Como para dar un ejemplo. Bueno, ahora vayamos a un ejemplo un poquito más matemático y con funciones proposicionales. ¿Sí? Me dice que X es un número primo, ¿no? Que obviamente va a depender de los valores que yo le dé a X como para ver si es verdadero o falso. Yo digo que X es igual... Hay un audio que está haciendo mucho ruido. Si alguien puede apagarlo. A ver, yo voy a ver si puedo mutear a todos. No, esperen que... Bien. Si X vale 7, por ejemplo, volvemos con el 7 como ejemplo, ¿qué podemos decir? Que es, ¿cómo sería la proposición si X vale 7? Ah, están hablando y yo lo sé. Verdadera. Es verdadera, claro. Si yo digo que X es igual a 9, Es falso. falso. Es falsa, ¿no? Sí. Y ahora veamos cómo sería su negación, ¿no? A ver, si yo digo que X es un número primo, la negación de que X es un número primo, ¿cómo sería? X no es un número primo. X no es un número primo. Y si yo les digo, por ejemplo, porque nosotros sabemos que hay números que son primos y hay números que son compuestos. Si yo les digo que la negación de que X es un número primo, les digo que sería que X es un número compuesto. ¿Podría poner eso? No. Podría depende de algo, porque hay una cuestión en la que los matemáticos, como muchas cosas, no se ponen de acuerdo, como por ejemplo cuando hablamos del conjunto de los números naturales, que decimos que los números naturales comienzan con el 1 y otros dicen que comienzan con el 0, ¿no? Hay una cuestión en la que tampoco se ponen de acuerdo los matemáticos, que no es que tampoco esto pone, o sea, contradice la matemática, son cuestiones que no afectan en mucho. Es qué pasa con el 1. Si el 1 es primo o el 1 no es nada, porque hay quienes dicen que consideran al 1 como número primo y hay quienes consideran al 1 como que no es ni primo ni compuesto. Entonces, en ese caso, si yo digo que el 1 no es ni primo ni compuesto, yo adhiero un poco más a esa definición. En este caso, yo diría que si 1 es primo, diría que es falso. No porque sea compuesto, sino porque no es tampoco ni primo ni es compuesto. Ahora, no es que esto contradice a la matemática que no se pongan de acuerdo en una cosa así, ¿no? Como que si el 1 es primo o no es primo. Sino que acá lo que uno tiene que ver es cómo define las cosas y después cómo ponernos de acuerdo cómo vamos a trabajar. ¿Sí? Yo, si les parece bien, a mí me parece bien utilizar como que el número primo, como que el número 1 no es primo, pero tampoco es un número compuesto. Porque si vamos a una definición rigurosa,
y dijimos que en los números naturales el número primo es el que tiene exactamente 2 divisores, 1 y sí mismo, y el número compuesto tiene más de 2 divisores, el 1 no tiene ni 2 divisores ni tampoco tiene más, tiene menos de 2 divisores, tiene uno solo, que es el 1. Pero hay quienes también le buscan un poco la vuelta y dicen, bueno, es el 1 y sí mismo, ¿no? Que es el mismo número, pero bueno, sería 1. Nosotros vamos a trabajar como que el 1 no es primo, ¿sí? Y punto. Por eso no podemos decir acá que la negación sería que X es compuesto. Ahora, si yo digo que, por ejemplo, hubiese usado esta proposición, ¿no? Que X es par, ¿no? Su negación, ahí sí podría haber dicho que X es impar. O sea, podría haberlo negado de dos formas. Una, que X no es par, pero también podría haber dicho que X es impar, es su negación. Ahí sería correcto. Porque no hay dos opciones. No hay más de dos opciones acá. Un número es par o es impar. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la idea? Bueno, seguimos. Otra operación. A ver, veamos esta proposición. Dice, hoy es jueves y está lloviendo. Y me parece que está lloviendo, ¿no? O escucho ruido de agua. Está re lloviendo. Está re lloviendo. Bueno, hoy es jueves y está lloviendo. Bueno, me vino bien el ejemplo. Que estaba más pensado como para ayer, que era jueves, pero bueno. ¿Qué podemos decir de esta proposición? Es una proposición, ¿no? Porque puedo afirmar si es verdadero o es falsa, pero además puedo también dividirla en otras dos proposiciones. Por ejemplo, una sería que Hoy es jueves. hoy es Y otra jueves, está lloviendo. Fue por un lado y que está lloviendo por otro. y la otra es que hoy está lloviendo. Una parte falsa y una parte verdadera. Claro, una puede ser verdadera y la otra puede ser falsa, o las dos falsas o las dos verdaderas, ¿no? Todo va a depender bueno, de qué pase, si es jueves o si está lloviendo o no, ¿sí? Bueno, entonces veamos, vamos a analizar la tablita de verdad para esto, ¿no? Bueno, antes dijimos que esta es la conjunción, el simbolito de la conjunción es este, ¿y dónde estaría el conector acá? ¿Cuál sería la palabra que me indica esa operación? El I. El I. Sí. Ese es mi conector, ¿sí? O sea, cuando digo I, estoy hablando de una conjunción. Y cuando uno entiende de I, ¿qué está entendiendo? Que se tienen que cumplir ambas. Claro, como que las dos cosas tienen que ser, ¿no? Cuando digo un I, es como que el I se me da esa Como cosa. intuición. Claro, como que tienen que ser las dos cosas, sí o sí. Bueno, ahora veamos, para armar la tablita de verdad. Antes dijimos que en una proposición teníamos dos formas distintas de obtener valores de verdad. Ahora, si tengo dos proposiciones, voy a tener más formas. Y voy a tener que ver los valores de verdad de una y de la otra y combinarlos. Por ejemplo, yo puedo suponer que las dos proposiciones son verdaderas. Puedo suponer que la primera es verdadera y la segunda falsa. Puedo suponer que la primera es falsa y la segunda verdadera. O puedo Las dos falsas. suponer que las dos son falsas. Y por lo que estuvimos hablando recién, el I me indica que para que esto sea verdadero, las dos cosas tienen que ser verdaderas. O sea que si es jueves y está lloviendo, es verdad, Es ¿no? verdadero. Ahora, si es jueves y no está lloviendo, decimos que es falso. Si no es jueves pero está lloviendo, también decimos que es falso. Y si no pasa ninguna de las dos cosas, es falsísimo, aunque no haya grados de falsedad en esta lógica. Y después lo que yo puse es esta tercera columna como para probar un poco la propiedad conmutativa. ¿Sí? P conjunción Q es lo mismo que Q conjunción P. ¿Sí? Y para ver, tengo que ver que esta tablita de verdad que me queda acá tiene que ser igual a esta que me va a quedar acá. ¿Sí? Y bueno, analicémoslo. Si la única opción en la que la conjunción es verdadera es cuando ambos son verdaderos, sigue siendo en la primera fila, ¿no? Y después, abajo tenemos que Q es falso y P es verdadero, entonces va a ser falso.
Tenemos después que Q es verdadero y P es falso, y después tenemos que las dos son falsas y va a ser falsa. Y una forma de probar de que dos expresiones son equivalentes es que tengan la misma tabla de verdad. ¿Sí? Esas serían como las primeras demostraciones dentro de la lógica. Después, obviamente, se va haciendo un poco más complejo, pero las primeras demostraciones se demuestran así. Bien, y esta última propiedad dijimos que es la propiedad conmutativa. Es la propiedad conmutativa de la conjunción. Ahora vamos a poner una letra un poquito más chiquita para que no se vaya. Perfecto. Ahora vamos a ver otra propiedad de la conjunción y vamos a hacer una tablita de verdad un poquito más grande. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo tres variables? ¿Sí? Y esta propiedad es, no sé si la pueden darse cuenta cuál es. A ver, vamos a ver un poquito en la hoja. ¿Como si fuera asociativa? ¿Cómo? Como si fuera asociativa. Claro, es la propiedad asociativa, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que 7 más 5 más 3, ¿no? Y hago primero esto, ¿no? Me queda que es 7 más 5 es 12, ¿no? Más 3 es 15. ¿Sí? Y si lo hago, por ejemplo, de esta forma, 7 más 5 más 3, ¿no? Lo que hago primero es lo que está dentro del paréntesis, me queda acá 8, me queda 7 más 8, y 7 más 8 es 15, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con números y tenemos todas sumas, sabemos que la suma la podemos asociar como queremos y el resultado siempre va a dar lo mismo. Lo mismo pasa con la multiplicación. A ver, un ejemplo que suelo hacer siempre, yo les digo, a ver, si tengo 2 más 9 más 7 más 8 más 3, ¿cuánto da eso? Así rápido. A ver. 29. 29. ¿Por qué? A ver. Junté el 7 con el 3, queda 10. 2 con el 8, queda 10 y el 9. Perfecto. Eso es porque uno confía en las propiedades de la matemática. En realidad no usamos solamente la propiedad conmutativa, asociativa, sino que en su mente ustedes conmutaron 2 más 8 más 7 más 3 más 9, asociaron esto con esto, y bueno, y sacaron el 29 enseguida. ¿Sí? O sea, uno trata de completar los dieces para hacer la cuenta un poquito más ágil. Bueno, eso es lo que vamos a probar, que la conjunción es asociativa. Y bueno, vamos a hacer la tablita de verdad. Y vamos a ver que de las dos formas me va a dar la misma tabla de verdad al final, es como vimos recién. Ahora, nosotros vimos que, por ejemplo, que si teníamos una proposición, ¿no? Por ejemplo, la proposición P, ¿cuántos valores posibles de verdad podía tener esa proposición? 2. 2, ¿no? Verdadero y falso. Sí. Y si yo le agrego otra proposición, ¿qué íbamos a hacer? Bueno, íbamos a ver qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, dejamos un valor quieto, un valor de verdad quieto. Por ejemplo, si P es verdadero, tengo dos opciones. ¿Verdadero o falso? Que Q sea verdadero o que Q sea falso. Y ahí tendría dos opciones con P verdadero. Pero también vamos a ver qué es lo que pasa cuando P es falso. También tengo dos opciones. Que Q sea verdadero y que Q sea falso, ¿no? O sea, acá yo tengo dos opciones con una sola variable, y con dos variables ya tengo 4. Ahora, ¿qué va a pasar si tengo 3 proposiciones? ¿Qué es lo que voy a analizar? Bueno, voy a tener que analizar cada uno de estos y ver qué opciones tengo con R, ¿no? Para P verdadero, Q verdadero, tengo la opción de que R sea verdadero o que R sea falso. ¿Sí? Y es esta opción para cada una de estas porque son todas opciones distintas, no se repite ninguna, ¿se entiende? Bueno, si P es verdadero, Q es falso, tengo que R también puede ser verdadero o que puede ser falso. Y así con cada una de estas, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Y cuántas opciones distintas tengo?
Acá 8. 8. ¿Y qué es lo que va pasando? O sea, A si medida que vas poniendo una variable más, van aumentando la cantidad de resultados que puedo llegar a tener. sí, ¿y cómo va aumentando? Exponencialmente puede ser. Exponencialmente, sí, o sea, voy multiplicando por 2. Entonces, si yo tengo n proposiciones, ¿no? ¿Cómo podría decir si es exponencialmente? Esto sería 2 a la 1, esto sería 2 al cuadrado, 2 al cubo, y acá tendría 2 a la n, ¿no? El que nos va a servir ahora es este, ¿no? Porque sabemos que tenemos 3 proposiciones. Pero si yo tengo más proposiciones para poner en juego, N todas más las... 1. ¿eh? Más 1. No, 2 a la n, o sea, la cantidad de proposición, la cantidad en las que voy a poder alternar verdaderos y falsos con una n cantidad de proposiciones es 2 a la n. Y si tengo 20 proposiciones distintas para armar la tabla de verdad, sería 2 a la 20. O sea, tengo 2 a la 20 opciones entre verdaderos y falsos de todas. ¿Sí? Obviamente, cuando se llega a eso, ya la lógica ya está un poquito más avanzada y no vamos a tener que hacer tablas de verdad. Vamos a ver otros métodos. Que por ahí van a ver en otras materias, si no conmigo. Pero nosotros va a ser básico lo que vamos a ver. Pero bueno, con este hoy acá me alcanza, pero ya sabemos. Y después vamos a ver toda una teoría sobre esto, sobre cómo contar cosas. Va a haber una teoría más adelante que vamos a ver, que tiene que ver con combinatorias. Vamos a entender un poquito más esto. Pero así, a grandes rasgos, vemos que esta es la cantidad que necesitamos. Y nos vamos a armar un mecanismo como para nosotros poder hacer todos los casos posibles y no repetir ninguno. ¿Sí? Por ejemplo, si yo sé que son 8 opciones, o sea, porque vimos que eran 3 proposiciones, que tenemos 8 formas distintas de ordenar los verdaderos y falsos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la primera columna, de esas 8 vamos a dividirlo a la mitad. O sea, vamos a hacer 4 verdaderos y 4 falsos. En la segunda columna vamos a poner la mitad de la mitad. ¿Sí? Vamos a poner 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Y en la última vamos a hacer la mitad de la mitad, que sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Si yo tuviese 4 proposiciones, sería 2 a la cuarta es 16. ¿Sí? Entonces tendría que hacer 8 verdaderos, 8 falsos, después 4, 4, 4, 4, después 2, 2, 2, hasta que llego a 1. ¿Sí? Igual no vamos a hacer con 4 proposiciones en este inicio, no vamos a hacerlo. Más de 3 no va a haber. Bueno, acá, hagamos primero este, ¿no? ¿Qué es lo que se resuelve primero cuando hacemos cálculos combinados? Lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Entonces vamos a ver y vamos a tener en cuenta esta tablita de verdad. Y vamos a usar la generalidad acá, ¿no? Que la generalidad sería la excepción en este caso. Nosotros sabemos que una conjunción es verdadera únicamente cuando ambas proposiciones son verdaderas. Después el resto son falsas. Y vamos a usar esa excepción como generalidad, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontramos entre P y Q, o sea, entre estas dos columnas, dónde encontramos 2 verdaderos? En las primeras 2. En las primeras 2. Después el resto siempre hay verdadero, falso o falsos. Entonces, en el resto, así, rapidito, ¿sí? Y bueno, y ahora vamos a hacer la conjunción, pero la conjunción con lo que me dio acá, y entre R, que es esta columna, o sea, entre estas dos vamos a hacer la conjunción. ¿Sí? Que como es conmutativa, no importa en qué lugar lo pongan, ¿sí? Bueno, si la conjunción es verdadera únicamente cuando ambos son verdaderos, ¿en dónde hay 2 verdaderos? En ese. En el único de arriba. En el primero, en el único. Después el resto es todo falso. Bueno, ahí se entiende más o menos cómo hacer así tabla de verdad con más
proposiciones. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con esta. Obviamente que primero vamos a tener que arrancar por acá, pero en el final me tiene que dar lo mismo que para yo decir que son equivalentes. Y esa sería mi forma de demostrar que la conjunción es asociativa, ¿sí? Entonces, empezamos con Q, conjunción R. Es verdadero. ¿Eh? El primero es verdadero. Es Verdadero. Claro, tienen que ser los dos verdaderos. ¿En dónde? O sea, tendría que comparar con estas dos columnas. ¿Dónde están los Sí. dos verdaderos ahí? Primera. Primero Primera columna y en el quinto y es en la quinta. Y en la quinta, perfecto. Después el resto son Todos falsos. falsos. Ahora vamos a hacer la conjunción entre lo que me dio acá, o sea, entre esta columna y P. ¿Y qué? Bueno, nuevamente, ¿dónde hay dos verdaderos? La primera. En la primera O sea, columna. acá y acá. Después Bien. el otro verdadero en esta está acá, pero acá hay falso. Sí. Así Ajá. que el único que hay es en la primer fila. claro, son las verdadero. dos iguales. Y el resto me da falso. Como me quedaron las dos iguales, entonces estas dos expresiones son equivalentes. Entonces puedo decir que la conjunción es asociativa. Bueno, vamos con otra operación. Y me volvió a señalar hace un ratito que me quedan 10 minutos. Me avisan, ¿no? Cuando quedan poquito tiempo. Vamos a ver un ejemplito más con conjunción, pero con funciones proposicionales y un ejemplo más matemático. Me dice que 2 es múltiplo, que X es múltiplo de 2 y de 3. Y ahí está el I, es la conjunción, y que me dice que tienen que ser las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, ¿cómo serían las proposiciones individuales? Acá en este caso, bueno, una sería que X es múltiplo de 2. Y la otra, bueno, que X es múltiplo de 3. ¿Sí? Ahora, démosle valores a X, a ver qué es lo que pasa. Si yo digo que X es igual a... A 6. bueno, si digo que 6, la proposición es Verdadero. verdadero. Ahora, si yo digo, por ejemplo, que X es igual a 8, Es falso. Falso. falso, ¿no? Y si digo que, o sea, fíjense, en esta son verdaderas las dos. O sea, acá X es múltiplo de 2 y también es múltiplo de 3. ¿Sí? Sí. Y también podría decir que X es igual a 15, donde es múltiplo de 3 y no de 2. ¿Sí? Ujú. Este es falso. Sí. Y podría tener también un ejemplo en donde no pase ninguna de las dos. No sé, 35. 35 también es falso, no es múltiplo de ninguno de los dos. ¿Sí? Bueno, ahora veamos otro tipo de operación. Acá aparece lo que es la disyunción, ¿no? También, acá esto lo puedo dividir en dos proposiciones, y mi conector, ¿cuál va a ser? El O. El O. ¿Sí? Y bueno, y el simbolito para la disyunción es este, ¿no? Las dos proposiciones que puedo armar es que, bueno, hoy hago los ejercicios de álgebra, y la otra es que hoy miro una serie en Netflix. Bueno, acá ya tengo armadita la tabla de verdad, porque bueno, es fácil armarla. ¿Y qué les parece que va a pasar acá? ¿Qué pasa? A ver, el primer ejemplo, ¿no? Si yo digo esto, hoy hago los ejercicios de álgebra o miro una serie en Netflix. ¿Qué pasa si hago las dos cosas? Hago los ejercicios de álgebra, que Sería está bien, ustedes hoy no van a tener ejercicio. Yo le Sería estaría falso. mintiendo, profe. ¿Eh? Yo le estaría mintiendo. Claro. Las dos son verdaderas, es falso. Es falso. Porque, a Porque ver, hay tiene que sentido. ser tan estricto acá. A ver, yo Y no sí, puedo porque hacer los sería incumplir ejercicios una de o la otra. álgebra y mirar Netflix. ¿Y mientras estaría hago los mal eso? ejercicios. ¿Sería algo Tal falso? cual. No, Sería- no es No, no falso. sería falso, pero para mí sería una exclusión el o. Haces una u otra cosa.
Ahí está el tema. A ver, veamos, Ahí por va. ejemplo, otro ejemplo de disyunción, acá más abajo. Esperen que me fijo el tiempo. Sería, profe, 5 minutos. Sí. sería una exclusión, pero no así, digamos, tan exigente. O sea, sería más bien Claro, como está. el ejemplo de llueve o no llueve. Bueno, ahí no tengo opción. Bueno, acá, ¿Juan nació en Argentina Ahí o no en habría Brasil? opción. ¿Pudo haber nacido en los dos lados? No. No, Bueno, este es más No. estricto. En la Entonces, frontera, no sé. Excluyente. hay dos tipos de disyunción. Y ahora lo vamos a ver. Ujú. Pero bueno, por ejemplo, en este decimos que Juan nació en Argentina. Y la otra sería que Juan nació en Brasil. Por el nombre yo diría que nació en En Argentina. Argentina. Si no sería Joan, una cosa así, ¿no? Aunque le pueden poner Juan igual, qué sé yo. Bueno, van a haber dos tipos de disyunción y obviamente van a tener distintas simbologías, ¿no? Para poder diferenciarlas. Ahora vamos a ver cómo es. Pero hay una que es Profe. más estricta, sí. Perdón, ahí por ejemplo, no sé si tiene algo que ver, pero por ejemplo, el ejercicio de los ejercicios y Netflix. Sí, Eso es algo que yo podría hacer las dos cosas. claro, y ahí no habría ¿Sí? problema. Y en el otro directamente o es en un lugar o es en el otro. Claro, Entonces, no hay opción. La O tendríamos que verla de qué es lo que afirma o lo que niega o no. Claro, o sea, acá habría una contradicción si yo digo que nace en Argentina y en Brasil. O sea, a menos que esté ahí con la partera en la frontera, justo en la línea Claro, divisoria, con quién la frontera. y la mitad del cuerpo de la persona nació en Brasil y la otra mitad nació en, ¿no? Esté justo la madre ahí acostada entre medio en la frontera, en la línea divisoria y tiene las dos nacionalidades, ¿no? Bueno, hay gente que tiene dos nacionalidades, pero no por haber nacido en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? O no sé, o por ahí justo está en ese punto donde están las 5 fronteras. Vieron que hay un lugar que, y bueno, nació en 5 lugares distintos, qué sé yo. Pero no, sería algo medio como contradictorio, ¿no? Bueno, en este caso, vamos a llamar que esto es una disyunción incluyente. ¿Sí? El simbolito es este, como está acá. Y en este caso pueden ser las dos verdaderas. Es más, en matemática vamos a ver esa diferencia. ¿Cuándo podemos tomar los dos verdaderos o cuándo tiene que ser estricto o uno el otro? ¿Sí? En este caso decimos que pueden ser las dos verdaderas. Si uno es verdadero y el otro es falso, también va a ser verdadero, ¿no? Y el único caso en el que sería falso es en el que los dos son falsos. Y acá podemos buscar la generalidad, como cuando dijimos de la conjunción que es verdadero cuando los dos son verdaderos. En la disyunción incluyente podemos decir que es falso cuando los dos son falsos. ¿Sí? En cambio, en la disyunción excluyente, que vamos a tener que cambiarle el simbolito, vamos a venir acá y vamos a poner, es una B, también como una B chiquita, pero con una rayita abajo, que ahora vamos a ver si la puedo poner. Bueno, esto está lento. Ahí está. Sería esta, ¿no? Y la tenemos acá de vuelta. Bueno. Esperen que le pongo ahí y ya está. O sea que incluyente es cuando puedo hacer cualquiera de las dos y excluyente Claro, es cuando sí o sí tiene que ser una sola. Claro, es más estricto. O sea, las dos verdaderos sería algo falso, algo que no puede ocurrir. O sea, sería verdadero únicamente cuando tienen valores de verdad distintos. Y es falso cuando tienen el mismo valor de verdad. Quedan 50 segundos, va, ya bajó, 45. Bueno, bien. ¿Se entiende más o menos la diferencia entre una y otra? Sí. O sea, por lo general uno entiende que el O es
bastante más permisivo, que pueden pasar las dos cosas, salvo que haya algo que uno diga, bueno, no puede pasar. Si yo digo que un número es mayor que 5 o menor que 3, no hay una opción de que sea mayor que 5 y menor que 3 al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo. A ver, veamos acá ejemplos de función proposicional, ¿no? Donde, bueno, dice que x es, bueno, parecido al de recién, que x es múltiplo de 2 o de 3, ¿no? O sea, entonces tenemos que x es múltiplo de 2 y tenemos que x es múltiplo de 3. ¿Sí? Ahora, bueno, acá le podemos dar valores, ¿no? Si x, le podemos dar los mismos valores que recién. A ver, vamos a copiar y pegar. En este caso, ya no van a ser los mismos valores de verdad. ¿No? Yo puedo decir que si x es igual a 6, es verdadero. Pero si x es igual a 8, también es verdadero. ¿Sí? Y si x es igual a 15, ¿no? Vamos a poner acá, si no, también es verdadero. ¿No? El Sí. único caso que sería falso es cuando no es múltiplo de ninguno de los dos. Ajá. En este caso, acá quedaría igual. ¿Sí? ¿Hay pomelo abierto? ¿Abrido? No hay pomelo. Abrido? Ay, perdón, le estaba pidiendo a mi hija, perdón, profe. No pasa nada. Son cosas que pasan. Tengo sed y no me puedo mover, estoy en la compu de ellos, en donde me levanto me sacan la compu. Está bien, está bien. Bueno, acá, veamos. Acá también tenemos dos proposiciones. Dice que x es número compuesto o es primo, ¿no? Entonces teníamos que x es número compuesto, o sea, p de x, y que el q sería que x es número primo. ¿Sí? Y bueno, y acá le daríamos valores, y por ejemplo, si x es igual a 7, ¿no? Es verdadero porque se da una de las dos opciones, ¿no? Sí. Si x es igual a 8, también es verdadero porque es un número compuesto, ¿no? Perdón, es verdadero. Si decimos que x es igual a 1, según como lo definimos nosotros, decimos que es falso, porque no es ni primo ni compuesto. Y después, presten atención, en las anteriores veníamos diciendo, habían opciones en las que decíamos que era verdadero y era falso porque no se cumplían o no. Ahora, fíjense, existe una opción en la que yo pueda decir que es verdadero, que es primo, y que es verdadero, que es compuesto. ¿Tengo un ejemplo para eso? ¿Tengo un valor de x? ¿Y el 0 qué sería, por ejemplo? No, el 0 es compuesto. Ninguno 0 es compuesto. El compuesto es múltiplo de todos los números. Todos los números se pueden... Perdón, el 0 se puede expresar como 0 por cualquier número. Perfecto. Profe, el único, ¿Eh? en todo caso, el único número que se puede decir que o es compuesto primo, podemos decirle el 1, pero ni tampoco porque no entra en la no es ninguno de definición los número dos. primo. No es ninguno de los dos, ese es el tema. Ahora, un número que sea las dos cosas no existe. Acá habría un absurdo. Acá no tenemos ejemplo. Entonces, falso porque hay un absurdo. Que después eso nos va a servir un poco para analizar las cuestiones que vienen ahora después. ¿Sí? Y acá hago una aclaración que, por ejemplo, cuando fuimos a la conjunción, nosotros probamos la propiedad conmutativa y la asociativa, les enseñé una forma de hacerlo con la tablita de verdad. Y acá se los digo solamente que acá también se cumple. En las dos disyunciones nosotros podemos ver que es conmutativa y asociativa, y la forma de demostrarlo sería haciendo la misma tablita de verdad que acá,
no más que cambiando por disyunciones o por disyunciones excluyentes, y también probaríamos que es conmutativa y asociativa. No lo vamos a hacer porque no vamos a hacer 20.000 tablitas de verdad para algo que por ahí se entendió, ¿sí? Pero acá lo aclaro para que sepan. Y si ustedes después quieren practicar en sus casas y quieren ponerse a hacer la tablita de verdad de estas proposiciones, para ver que es así, solamente para verificarlo, lo hacen, ¿no? Así que... Ahora vamos a entrar en otro campo. Algunos le llaman operadores lógicos a todo, ¿no? A lo que vimos recién y a lo que vamos a ver ahora. Hay otros que le llaman relaciones lógicas. A mí me gusta llamarlo relaciones porque esto después en la matemática va a tener un rol importante. Es más, en matemática hay operaciones y hay relaciones, que son cosas distintas, que después vamos a ver qué son, así que no se preocupen. A ver, por ejemplo, operación sería sumar, restar, multiplicar, dividir. Una relación sería el igual es una relación, mayor, menor, inclusión, la inclusión de conjuntos son relaciones, ¿sí? Bueno, la implicación, por ejemplo, tiene que ver más con relaciones en matemática que con operaciones. En cambio, vamos a ver que hay operaciones que se definen con la conjunción, con la disyunción, ¿sí? Cuando empecemos a ver conjuntos. Y vamos a ver que en conjuntos la implicación se utiliza para definir una relación en matemática. Por ejemplo, el incluido, ¿sí? Ahora, también es importante el tema de la implicación, porque todos los teoremas en matemática están relacionados mediante una implicación, ¿sí? Por ejemplo, en el teorema de Pitágoras yo lo tendría que formular de la siguiente manera. Diría, si un triángulo es rectángulo, entonces, o sea, está el sí y está el entonces. Todo lo que nosotros decimos después, el sí y el entonces, o sea, el entonces se da si el triángulo es rectángulo. Todo el enunciado del teorema de Pitágoras, ¿no? Que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, es si el triángulo es rectángulo. Si el triángulo no es rectángulo, no puedo aplicar ese teorema. ¿Se entiende? O sea, todos los teoremas en matemática van a tener una relación de implicación o de doble implicación en el caso de lo que vamos a ver después, ¿sí? Pero bueno. Veamos esto un poquito. Yo estoy grabando, ¿no? Dice que estoy grabando. Sí, ¿no? Sí, grabando. Bien, pensémoslo. Una forma de entender, o sea, esto vuelvo a repetir, es un modelo que usamos para entender la tabla de verdad. La tabla de verdad va a tener su forma independientemente del modelo. En última instancia, ustedes me pueden decir, profe, el modelo que utilizó está mal. Pero bueno, vamos a la forma de la tabla de verdad de la implicación es una, ¿sí? Por lo general, siempre acá discutimos, siempre hay como puntos de vista distintos. En la disyunción también, como que a veces, no pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo, pero bueno, son debates que se arman que están buenos. Bueno, pensemos, ¿cuáles serían las proposiciones acá? P Hoy sería, hoy cobro. Y Q sería, hoy te compro un regalo. Y como acá no es lo mismo decir, si hoy cobro, entonces te compro un regalo, y no es lo mismo decir, si hoy te compro un regalo, entonces cobro, acá van a tener nombre las partes. A la proposición que está antes de la implicación se la llama antecedente. El que está haciendo ruido, por favor, ¿puede apagar el micrófono? Se lo agradecería muchísimo. Y el que está después de la implicación se lo llama consecuente. Bien. Ahora, pensemos la siguiente forma. A ver, si yo digo que hoy cobro, entonces te compro un regalo. Si es verdad que cobro y es verdad que le compro el regalo, ¿qué decimos? Que es verdadero. Que es verdadero. Ahora, si es verdad que cobro y no le compro el regalo, ahí se arma, ¿no? Falso. Es falso. Falso. Hasta ahí no hay duda. Ahora, la duda viene acá, por lo general.
¿Qué pasa si no cobro pero le compro igual el regalo? Entendámoslo como un compromiso. ¿Falté a mi compromiso? Sí. El compromiso está, pero no aplica la regla esa que dice ahí. No falté al compromiso, no falté a mi compromiso, porque el compromiso era si cobro te compro el regalo, en donde falté el compromiso es acá, cobré y no regalé nada. Pero si yo igual digo, bueno, tenía plata y se lo regalé, me va a reclamar después esa persona, faltaste a tu compromiso porque no cobraste pero me regalaste igual algo. No, O sea, sea Entonces, tanto, ¿esa sería verdadera? esta es verdadera, ¿sí? Ah, bien, ahora entiendo, sí. Sí, y si no, Es como que una cosa no implica la otra, o no afecta. algo así, sí. Y bueno, y si no cobré y no compré el regalo, tampoco falta mi compromiso, ¿sí? Es como para entender un poco, para armar la tablita de verdad. Pero si no, nos podemos acordar de esta regla. En la implicación es falso únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y cuando los dos son falsos, Es verdadero. pero ¿cómo? Si no cobré, pero te había dicho que si cobraba, entonces te compraba un regalo Y no cobró, y no porque cobré. y no lo compra. Ah, bueno, sí, sí, ¿Sí? está bien, no lo había interpretado, sí, porque en Igual, el tercero era verdad, no, en el cuarto era sí. falso porque no cobré Ajá. y resultó ser verdadero. No, ahí lo entendí bien. Está bien, está bien. ¿Se entiende, no? Igual, les digo, la forma de la tabla de verdad es esta. Después podemos buscar un mejor modelo, ¿sí? Pero bueno, no Sí. se me ocurren mejores que estos, así que... Es más, si buscan en el libro de Rojo, el libro de Rojo también hace como una especie así de, usa como un compromiso, como si sucede algo, hago tal cosa, y la única forma en la que propone que es falso, es un modelo como para poder para entender un poquito más el armado de la tabla, pero en realidad ustedes se pueden aprender la tabla de memoria y no pasa nada. Comió lo mismo que Es yo. más, pueden tener una hojita con todas las tablitas de verdad y Hizo la tenerlas cajita, ahí, ¿sí? No Te la pasa mandaste. nada. Bueno, veamos, a ver un ejemplo más matemático con cómo es, con funciones proposicionales, ¿no? A ver, digo, P de X implica Q de X, o sea, digo, X es un número enteros, entonces es racional, ¿no? ¿Suena lógico eso que yo digo? Si es entero, entonces es racional, sin número. ¿No? A ver, veamos el diagrama de Venn de los números. El número entero está dentro de los números racionales, entonces todo entero va a ser racional. Entonces está bien Claro, que yo ahí diga, sí. entonces está bien que yo diga, si es entero, entonces es racional. ¿Sería verdadero si yo digo, si es racional, entonces es entero? Ahí creo que no. No, ahí no, porque hay casos en los que como son números racionales y no son enteros, ¿sí? Entonces, bueno, si yo digo esto sería una proposición verdadera, ¿no? Es más, después vamos a ver que si a una función proposicional yo le agrego un cuantificador, digo que todo número entero es racional, ahí ya la función proposicional toma forma de proposición y no hace falta que le dé valores, ¿sí? ¿Se entiende, no? La diferencia, digo, todo número entero es racional, eso es verdadero por más que le dé el valor que le dé a X, ¿sí? Bueno, veamos cuáles son las proposiciones. X es un número entero y X Es racional. es un número racional. Bien. Si yo, a ver, acá tenemos que pensar de la siguiente forma. Va a ser verdadero esto mientras sea posible que ocurra. Ahora, si algo no puede ocurrir, va a ser falso. Es donde aparece el absurdo. ¿Vieron cómo aparece acá en el último ejemplo de la disyunción excluyente? Que yo digo, no existe un número que sea primo y compuesto al mismo tiempo, que hay un absurdo ahí, que algo no puede suceder. Bueno, acá vamos a entenderlo de esa misma forma. Es más, así se entienden los teoremas, ¿no?
dijimos que los teoremas tienen una implicación, o sea, están relacionados mediante una implicación. A ver, si yo digo que X es igual a menos 2, ¿no? O sea, sería verdadero y verdadero, ¿no? X es un número entero, X es un número racional. Es más, si yo coloco un número acá, dentro de Z, eso sucede. ¿Sí? O sea, si son los dos verdaderos, eso está bien. ¿Qué pasa si yo digo que X, o sea, esto sería verdadero, ¿no? Si X es igual a 3/4, ¿no? Este sería falso, pero este es verdadero, pero sin embargo es algo que puede suceder. Es más, un teorema tiene una implicación, la primera parte se la llama hipótesis, la segunda se la llama tesis. Lo que me asegura el teorema es que si se cumple la hipótesis, se cumple la tesis. Ahora no me dice que si no se cumple la hipótesis hayan casos en los que se cumple igual. ¿Se entiende? Entonces esto va a ser verdadero. ¿Por qué es verdadero? Ahora veamos que es probable, porque si yo digo que es falso que es entero, ¿no? O sea, 3/4 es falso que es entero, pero es verdadero que es racional, es un número que está acá, en esta parte. Y eso está bien, ocurre, ¿sí? Yo sé que esto cuesta un poquito digerirlo, pero a ver, traten después de hacer el ejercicio de ver si lo pueden... ¿Podés decir de vuelta por qué es verdadero? Ahí me perdí, ¿sabes? No, porque a ver, es falsa la hipótesis, pero es verdadera la tesis. ¿Sí? O sea, es algo que ocurre. O sea, hay números que no son enteros y son racionales igualmente. ¿Sí? Lo que importa acá es que, bueno, que se tenga que cumplir el consecuente. Si yo digo un número, a ver, estuvimos viendo un número entero, ¿no? El número entero... Perdón, profe, perdón, Sí. una consulta. Solamente se cumple porque es consecuente que sí es un número racional. Claro, pero porque es una opción posible también, ¿no? O sea, yo digo que esto es verdadero y es verdadero, o sea, el menos 2 es entero y es racional, está dentro de este Los conjunto enteros pertenecen a y los es entero racionales. y es racionales, ¿no? Bien. Ahora, si yo digo que es falso, que es entero, pero es verdadero, que es racional, tengo opciones que pasa eso, en esta parte. ¿Sí? Pero ya dejaría de ser entero. No importa. O sea, es una opción posible. Ahí, O sea que Es mientras, como el ejemplo de no. una de las dos, Ahí- mientras una de las dos sea... Perdón. ahí Sí, el sí, compañero Brian puso, es como no cobrar y comprar el regalo igual, claro, es eso. Es como como para antes, que entenderlo un antes poquito era el mejor. antes era el Sí, hay antecedente y que, ahora es el consecuente. claro, tienen que Ah, digerirlo. Ahora cuando ok. veamos el caso falso me van a entender. Van a entender. A ver, veamos. Si yo, por ejemplo, uso un número ahora irracional. No lo encuentro, ¿dónde está? A ver si puedo. Me robaron al pi. Está ahí primero, profe. Arriba, Está, primero. mira, acá está. Perfecto. Pi es un número irracional, ¿no? Eso ya lo saben, ¿no? O sea, tiene infinitos decimales. Nosotros lo aproximamos como 3,14, pero tiene infinitos decimales y ningún periodo que se repita. ¿Dónde va a estar pi? Va a estar por acá. Ahora, es falso que es número entero y también es falso que es racional. ¿Sí? Y es una opción también Ahí no hay posible. duda, sí. Claro. Ahora, ¿qué es lo que no puede ocurrir nunca? Que un número sea verdadero, que sea entero, ¿no? Y que sea falso, que es racional. Eso sí no puede ocurrir nunca. O sea, para todos estos casos encontramos casos posibles, ¿no? Sí. O sea, encontramos casos en los que se cumple, ¿no? Si este es verdadero y este es verdadero,
es un caso posible. Si esto es falso y esto es verdadero, también es un caso posible. Si los dos son falsos, es un caso posible. Pero ahora díganme un número que sea entero y que no sea racional. A ver si lo encuentran. Al que lo encuentra le regalo 1.000.000 de pesos. Ahí es donde está la falsedad, ¿se entiende? Bueno, piénsenlo, dijéranlo, no pasa nada. Cuando empecemos a ver un poquito más adelante cómo funcionan los teoremas, van a entenderlo un poquito mejor, ¿sí? Pero por eso mismo, a ver, ¿cómo es? El teorema dijimos que tiene una hipótesis, ¿no? Una hipótesis implica una tesis, ¿no? Lo único que me garantiza el teorema es que si se cumple la hipótesis, se cumple la tesis, ¿no? Por ejemplo esto, si un número es entero, entonces es racional. Ahora eso no quita que hayan números que sean racionales que no sean enteros. ¿Se entiende? Lo dejé medio pensando. Bueno, mejor que los haya dejado pensando. Váyanlo Profe, ¿le puedo hacer una consulta? procesando. Sí, ¿La T qué significaba? tesis. Ah, tesis. O sea, la hipótesis implica tesis. Claro. Después vamos a ver que hay dos instancias cuando vemos un teorema. Una cuando lo vamos a aplicar al teorema, ¿no? Que si yo, cuando voy a aplicar el teorema es porque alguien ya lo demostró. Y ya sabemos que Claro. es un teorema cierto, ¿no? Bueno, lo Sí, que yo por sé ahí es que lo si que verifico... los compañeros puedan no estar entendiendo, porque veo que están muy callados, yo también, pero porque me gustaría escuchar a alguien más, otra opinión, Sí, es que saben lo que es una hipótesis, una tesis, por eso les digo, porque yo lo estudié eso, un pero teorema tal vez tiene otros hipótesis y no tesis. saben. Claro, eso es lo que estoy explicando. Un teorema tiene una parte de hipótesis y una parte de tesis. La hipótesis es lo que me dice lo que se tiene que cumplir para que se cumpla la tesis. O sea, si se cumplen estas condiciones, yo sé que alguien ya demostró que esto se va a cumplir. Ahora, eso no quita que esto se cumpla igual sin que esto se cumpla. No es que son cosas iguales. ¿Se entiende? Es como lo que dijimos recién. Si esto fuese un teorema, si un número es entero, entonces es racional. Bueno, yo sé que si el número es entero, también es racional. Pero eso no quita que haya números racionales que no sean enteros. O por ejemplo, cuando definimos, si en vez de decir números decimos triángulos, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que los triángulos teníamos triángulo escaleno, ¿no? Teníamos el isósceles y el equilátero. Como nosotros lo habíamos traducido, como lo habíamos definido, ¿se acuerdan que decíamos que podíamos definir el isósceles como que tiene dos lados iguales y uno distinto? Pero que yo prefería la definición de que tiene dos lados iguales, entonces podíamos pensar que el equilátero era un caso particular de isósceles. Entonces podemos poner de la misma forma acá. El Z serían los triángulos equiláteros, ¿no? Los que tienen los tres lados iguales. El Q serían los isósceles, que son los que tienen lados iguales, ¿no? Dos o tres, no importa. Y el R serían lo que está por fuera de Q, sería los escalenos, ¿no? R sería el conjunto de todos los triángulos. Bueno, yo digo, si es equilátero, entonces es isósceles, ¿sí? O sea, que sea equilátero me asegura que sea isósceles. Ahora, eso no quiere decir que no haya isósceles que no sean equiláteros. Por eso es verdadero. Si el antecedente es falso y el consecuente... Que serían los que están por afuera de Z. Claro. En este caso. Si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, también es verdadero, ¿sí? Por estos ejemplos que les estoy dando. Pero bueno, procesenlo. Después, la clase que viene hasta pueden decir, profe, ¿sabe qué? Pensé esto, a ver qué le parece. Y lo discutimos, no hay problema, ¿sí?
¿Qué hora es? Son y 20. Seguimos un poquito con esto, terminamos y después lo... A mí me mató cuando me dijo que el Profe, isósceles y el equilátero son más o menos parecidos. Para mí el isósceles es el que tiene dos lados iguales y uno diferente, y el equilátero que tiene los tres lados iguales. ¿O no? Está bien, todo es cuestión de definición. Hay quienes lo definen como vos decís y hay quienes lo definen como a mí me gusta definirlo. Y de las dos formas está bien. El tema es ponerse de acuerdo con una forma de trabajo. Yo trabajo con que, me gusta trabajar con que los equiláteros son un caso particular de isósceles porque al tener lados iguales el isósceles, el equilátero hereda propiedades de los isósceles. Entonces uno puede trabajar con eso. Ahora, si trabajamos como que son cosas distintas, que no tienen nada que ver, es como que uno no encuentra a veces la relación. Pero está bien, a mí en la primaria también me dijeron eso, por ejemplo. Que el isósceles tenía... A ver, ojo, es una cuestión también de que a veces didácticamente, por ahí a un chico de primaria capaz que es mejor decirle eso, que el isósceles tiene dos lados iguales y uno distinto. Habría que ver. No me puse a estudiar eso en profundidad, pero tal vez haya algún estudio didáctico que diga que por ahí en la primaria es mejor definir que el isósceles tiene dos lados iguales y uno distinto, como para que el chico vea la diferencia. Hasta en el secundario igual también, profe, entonces. Sí, también, Yo vengo depende, con ¿no? esa idea del secundario, que para mí el isósceles era el de dos lados iguales, uno diferente, y el equilátero eran Bueno, todos yo por iguales. ahí no tuve tanta geometría en el secundario, pero Claro. Quizás entonces sea más que nada para que los más chicos los puedan definir, digamos. y seguramente. Habría que ver si hay Para algún asociar estudio. las imágenes, quizás. Claro, sí, seguramente. Debe tener una explicación en ese sentido. Bueno, Euclides, cuando seguramente Cristian les hable de Euclides, el que hizo toda la estructura de la geometría, él definía al triángulo isósceles como que tenía dos lados iguales y uno distinto. Euclides, siglo III a.C., pero que igualmente el tipo sentó las bases para lo que es prácticamente toda la matemática. ¿Cambió? Sí, cambió, pero la estructura más o menos es bastante parecida a la que planteó Euclides. Profe, menos pi sería el ejemplo que le falta. No, sigue siendo irracional. Claro. O sea, usé un número entero, un número racional y un número irracional. Entonces podría haber usado también 2 positivo y podría haber usado 3/4 negativo. Es lo Claro, mismo. pero ahí se estaría cumpliendo que ambos números son racionales y también son enteros. No, pi no es racional ni aunque sea negativo. Pi es irracional. ¿Es irracional positivo o negativo? No importa. Si es positivo o es negativo, es irracional igual. Porque no se lo da el signo a la irracionalidad, se lo da a la cantidad infinita de decimales, O o sea sea que siendo no pueda positivo o expresarse como negativo, fracción. claro, o sea que siendo positivo o negativo también lo toma como que es entero. Claro, positivo o negativo es entero. Si yo hubiese puesto 5 en positivo, también era entero. Es más, es natural, particular, pero un número natural también es entero. Así como un entero es racional. Bueno, les estoy robando mucho tiempo. Terminamos con esto último. Llevó mucho la discusión, pero igual están buenas las discusiones. No hay que escaparle. Veamos. Sí, aparte nos vamos conociendo un poco más, o otras opiniones. Obviamente. Bueno, la doble implicación. La doble implicación, por ejemplo, tenemos esta oración que también se lo puede entender como equivalencia, y es como una implicación doble, por eso se llama doble implicación, ¿no? Bueno, usé las mismas proposiciones. Hoy te compro un regalo, sí, solo sí, cobro, ¿no? Pero el tema del sí, solo sí me está hablando de algo equivalente, o sea que te voy a comprar el regalo solamente si cobro. ¿Se entiende? O sea, no está la opción acá de que, bueno, no cobro y te lo compro igual. ¿Sí? Entonces, bueno, decimos, hoy te compro un regalo. Ya estamos llegando a fin de mes. Claro.
Y hoy cobro. Claro, serían estas fechas más o menos, ¿no? Bueno, esto sería, si son los dos verdaderos es falso. Perdón, si son los dos verdaderos es verdadero. Si se cumple uno sí y el otro no, si uno es verdadero y el otro falso, sería falso. Es al revés de la conjunción excluyente, ¿no? Y va a ser, y si son los dos falsos, es verdadero. ¿Sí? Y vemos, por ejemplo, un ejemplito matemático que dice que x es par, sí, solo sí es múltiplo de 2. Yo puedo entender la doble implicación también de esta forma. Yo puedo decir que x es par, entonces es múltiplo de 2, pero también lo puedo entender como que x es múltiplo de 2, entonces es par. Eso es lo que me dice la doble implicación, que puedo hacer la implicación para un lado y la implicación para el otro. ¿Sí? Sigue dando lo mismo. Claro, o sea, las dos son verdaderas. Por ejemplo, yo acá no podía decir que si un número es entero, entonces es racional, es verdadero, pero si digo que si un número es racional, entonces es entero, es falso. En cambio acá, en la doble implicación, las dos implicaciones, lo que se llama el directo y el recíproco, que lo vamos a ver en profundidad la semana que viene, acá puedo decir que si un número es par, entonces es múltiplo de 2, y que si es múltiplo de 2, entonces es par. ¿Sí? Y bueno, veamos. Acá se vuelve a cumplir lo mismo. Acá hay una contradicción. En la contradicción está la falsedad. En algo que no puede ocurrir. Por ejemplo, decimos, P sería X es par. Y me estoy apurando porque queda poco tiempo y no quiero hacer otra sesión. Y Q sería que X es múltiplo de 2. 2. Me comí la L. Múltiplo de 2. Bueno, si X es igual a 4, por ejemplo, esto es verdadero, ¿no? Sí. Porque es par y también Es si lo querés verdadero, claro, es relacionar verdadero así. que es par y es verdadero que es múltiplo de 2. Pero si es igual a 5, ¿no? También es verdadero porque son falsos los dos. ¿Sí? O sea, no se dan ninguna de las dos cosas. El problema está... Eso se lee entonces en el sí y solo sí. Claro. Ahí me doy cuenta entonces que es verdadero. Porque tienen que ser iguales los valores de verdad para que sea verdadero. Ahora, yo le doy $1.000.000 al que me encuentre un número par que no sea múltiplo de 2 o que me encuentre un número múltiplo de 2 que no sea par. ¿Entienden que es falso porque hay una contradicción? ¿Es algo que no puede ocurrir? Sí. Es lo mismo que pasaba acá. Es falso porque no existe un número que sea entero y que no sea racional. Pero 5 no es múltiplo de 2. Pero es algo que puede ocurrir. Son los dos falsos. Bueno, sí, puede ser. Sería como negar las dos cosas. No es Claro. par y no es múltiplo de 2. Claro. Claro, y ahí sería verdadero, sí. Cuando se cumple el opuesto entonces de las dos cosas, es verdadero también. No, o sea, para que sea verdadera la doble implicación no tienen que ser los dos verdaderos o los dos falsos. Es más, que 5 no sea, o sea, que 5 no sea ni par ni múltiplo de 2 me sigue afirmando que para que sea par tiene que ser múltiplo de 2. Claro. Me sigue afirmando lo mismo. ¿Se entiende? Bien. Y bueno, a ver cuánto queda, 3 minutos. Y bueno, y me quedaría esta tablita de verdad para terminar, que es lo que me demuestra de alguna forma que la doble implicación es igual a la implicación para un lado y al mismo tiempo la implicación para el otro, ¿no? Si la hacemos así rapidito, en 2 minutos. Por ejemplo, primero hacemos la implicación entre P y Q, ¿no? Dijimos que únicamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. O sea, la primera es verdadero. en la segunda fila solamente es falso. Después el resto de los Claro. casos Son es todos verdadero. verdaderos.
Y acá lo mismo, es falso cuando el antecedente, que es Q en este caso, es verdadero y el consecuente es falso. ¿Dónde se da eso? En la En tercera. En la tercera fila. El antecedente sería Q verdadero y el consecuente P sería falso. O sea, acá es falso. Tercera. En el resto de los casos es verdadero. verdadero. Y la conjunción es verdadera únicamente cuando ambos son verdaderos. Y la conjunción la voy a hacer entre esto y esto. Primera, Claro, claro, primera y la sería la última. primera y la última. y la última. Después el resto de los casos es falso. Falso. Y que fíjense que me da verdadero, falso, falso, verdadero, que es la misma tabla de verdad que tengo acá. Verdadero, falso, falso, verdadero. Por eso Sí. son equivalentes. ¿Sí? Para poder verificar que son equivalentes, P y Q tienen que estar ordenados de la misma forma también, ¿no? Si yo los ordeno de distinta forma, no tendría forma de verificarlo. ¿Sí? Bueno, hasta acá es la clase de hoy.